buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el doctor Julio César Sosa y les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del CICATA Querétaro. Me complace en presentar al invitado del día de hoy, que es el doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes. El doctor recibió el título de ingeniero eléctrico por el Instituto Tecnológico de Morelia. Tiene el grado de maestría en ingeniería por el ITES, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y el doctorado en ingeniería eléctrica del Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es profesor desde 1978 en el Tecnológico de Morelia. Fue subdirector académico y fundador del programa de graduados e investigación en ingeniería eléctrica del mismo instituto. Durante 20 años fue miembro titular del Comité de Ingenieros de los CIES, miembro permanente del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de más de 120 artículos y 2 libros publicados. Tiene la distinción nacional al mérito académico en 2006 por el ANFEI. Actualmente es profesor investigador del Tecnológico de Morelia y sus áreas de interés son sistemas electrónicos de potencia y distribución. El día de hoy va a hablar de un tema polémico actualmente, que es de la reforma eléctrica 2021. Al finalizar la presentación tendremos una sesión de preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar esta conferencia, esta plática. Precisamente le pusimos comentarios a la reforma eléctrica en México, dado que es un 2021, dado que es un tema de mucho interés ahorita en varios ámbitos. Para ello tengo que comentar que la historia en ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico de Morelia ha hecho que desde los 70s estemos formando ingenieros y maestros en ciencias, así como doctores posteriormente, que han ido a trabajar al Centro Nacional de Control de la Energía, la Comisión Reguladora de Energía, a instituciones en el extranjero. Es decir, la historia en eléctrica es muy grande. Entonces hemos visto cómo ha ido creciendo el sector y al realizar trabajos de tesis o de investigación o de platicar con egresados, pues nos hemos dado o hemos tenido un panorama de lo que está sucediendo actualmente. Ahí está. Desde como una parte de la historia, desde la electrificación de la fábrica de textiles La Americana en León, Guanajuato, en 1879, hasta nuestros días han transcurrido 142 años de historia eléctrica. Entonces, en 1889 había 60 plantas en el país, se sumaban solo 837 kilowatts. Entonces, obviamente, ahorita es extremadamente bajo lo que sucedió, pero así se inició. Después, desde 1879 hasta 1934, todas las compañías generadoras de electricidad eran de carácter privado. Entonces, en ese entonces, la Mexican Lion Power, que después fue la compañía de luz y fuerza del centro, y junto con otras, la American Foreign Power y unas mexicanas, Compañía Eléctrica de Chapala, dominaron las inversiones en infraestructura solo de generación. Entonces, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas inicia una transformación de energía, pero prácticamente se concentra en el sector hidrocarburos. Y la parte de eléctrica empieza realmente en 1941 y en 1949 se crea la Comisión Federal de Electricidad y hasta que en 1960 se nacionaliza la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos. Entonces, ya finalmente, en 1974, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se declara en liquidación y en 2009 termina su participación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema inicialmente es privado, ¿sí? Y eléctricamente puntual. ¿Esto qué significa? Que solamente eran sectores de generación
y no había una red interconectada, como se muestra en la figurita, prácticamente zonas puntuales. Entonces, esto es obviamente un sistema eléctrico muy débil y además había una diversidad de compañías, ¿verdad? Que también nos traen diferentes tipos de tensiones, de equipo de generación, protección, control. Es decir, había todo tipo de marcas, todo tipo de tensiones, corrientes, es decir, no había uniformidad. Entonces, lo peor era que como era un sistema no interconectado, entonces la parte social estaba muy debilitada. Es decir, a un privado no le gustaba llevar o generar electricidad gratis para llevarla a una comunidad alejada. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que entrar a uniformizar el sistema y además impulsarlo. ¿Sí? Entonces, este es interesante porque vamos a ver que ha sido un vaivén entre privados y públicos. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, pues el Estado entra a componer el sistema eléctrico de México. En los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, entre 64 y 88, la industria es fuerte y es un monopolio de esquema vertical, que significa que la Comisión Federal dirige todos los aspectos de generación, transmisión, distribución, que incluye comercialización. Y entonces, en ese tiempo se construyen grandes presas, grandes centrales hidroeléctricas de gran tamaño, hay gran obra civil, Chicoacén, Malpaso, Angostura, por ejemplo, suman 4,800 megawatts, ¿no? Y durante mucho tiempo ha sido lo que se le llama un nodo eléctrico de referencia. Asimismo, se construyen plantas térmicas, ciclo combinado, etcétera. Entonces, en ese momento, los ingenieros y personal de CFE todos gozan de gran prestigio social. Todos en aquel tiempo queríamos trabajar en la Comisión Federal o queríamos trabajar en Pemex. Sí, eran las dos empresas más adecuadas para buscar una profesión. Entonces, también en 1975 y en 83 se permiten algunas cosas, como son participación de la inversión privada en generación sujeta a permiso previo, en la modalidad de autoabastecimiento, pero nunca como servicio público. Como ahora vamos a ver, es uno de los grandes problemas que se está mencionando en la reforma, que el autoabastecimiento, o sea, el hecho de que alguien genere y haga como que disfrace, digamos, el negocio, por decirlo así, y le venda a otros usuarios sin pagar tarifas de transporte. Entonces, eso es una de las cosas que se está buscando que se reformen en esta ocasión. También en 83 se permite la cogeneración y generación de energía destinada exclusivamente a emergencias derivadas de interrupciones. Entonces, cogeneración, el vapor de las plantas industriales, ¿verdad? Se pone un generador y entonces, pero solamente emergencias, es decir, nunca negocio. También se cuenta con un despacho nacional de carga, que es un antecedente del Centro Nacional de Control de la Energía, que en 1975 adquiere su nombre actual, el Centro Nacional de Control de la Energía. Entonces, ¿pero qué sucede en esos sexenios? ¿Qué se empieza a ver? Dice, pero se hizo público que a Comisión Federal le sacaban dinero de sus ganancias para ir a ayudar a otras secretarías de Estado y no se reinvirtió en su totalidad en la misma. Además, también era conocido por todos que el sindicalismo estaba muy fuerte y en esos momentos tenían prestaciones superiores a otras dependencias y algunos acusan de exceso de personal. Entonces, los planes de crecimiento son sexenales. Ya saben, era el tiempo en que cada sexenio se reinventaba este país y bueno, eso nos ha hecho mucho daño. Los directores, varios amigos del presidente en turno, y se empieza a detectar pues corrupción, ¿no? Porque hay muchas formas de detectarla. Ya muchos lo conocen, ¿no? En ventas y compras y todas esas cosas. Se fomentan los proyectos de construcción llave en mano, donde compañías extranjeras se encargan de diseño de equipo de controles a cargo del gobierno mexicano. ¿Qué significa esto? Que se empezó a dejar
de esa ganancia que se tenía de obra civil, de grandes construcciones, de plantas modernas como la misma Laguna Verde ya en esos momentos. Y ahora se cambia porque vengan del extranjero y nos vendan paquetes completos poco a poco. La planta de ciclo combinado viene con todo su esquema de control, pero el esquema de control ahora lo calibran otras empresas también extranjeras y todo eso a cargo del gobierno mexicano. Es decir, a mí me entregas un proyecto, pero ya trabajando. Y eso empezó poco a poco a afectar la capacidad que tenía Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Se disminuye la capacidad de construcción de plantas de generación, empezaron a proliferar las compras al extranjero, etcétera. Y se trabaja también con combustóleo en muchas ocasiones, combustóleo, gas, térmicas y demás. Las condiciones económicas del país, poco a poco nos vamos acercando, generan un déficit presupuestal que afecta el aumento de capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en esos momentos que estamos hablando poquito antes de que empezara el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues se ve, es obvio que tiene que haber algo porque de repente pues, no tenemos dinero y ahora ¿qué hacemos? Entonces, para enfrentar las consecuencias de los problemas económicos derivados de la crisis, entonces se ve la necesidad de permitir el ingreso de privados en la producción de generación de electricidad. Y entonces tenemos otra consecuencia. Los privados entran a ayudar al sistema eléctrico mexicano. ¿Sí? ¿Dónde? Ahorita vamos a ver dónde. En ese entonces, antes la Comisión Federal, como se ha dicho, es una empresa pública y solamente permite autoabastecimiento local. Pero ya en la parte nueva, de 92, ya ahora la Comisión Federal sigue siendo una empresa pública, pero tenemos cogeneración, exportación, importación, autoabastecimiento y los productores independientes que le pueden vender a la Comisión Federal electricidad. ¿Sí? Entonces, la idea es la misma de siempre, satisfacer la demanda eléctrica a los usuarios, garantizar la confiabilidad, equilibrar la oferta y la demanda, despachar los recursos, planificar los requerimientos de red de transmisión, etcétera. Es decir, sigue la misma idea, todo el mundo dice primero México. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues nada más se compra energía de los privados. Aparte, otras causas que ayudaron, o más bien que afectaron en la reforma de 92 o que la causaron, dice, varios industriales del grupo de Monterrey, de Distrito Federal, de Jalisco, dice, venía próximo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ellos tienen o sienten una fuerte desventaja en precios de electricidad y entonces le piden al gobierno que les dé oportunidad de generar su energía para poder tener precios accesibles. Y aquí también, pues es cierto, ¿verdad? Los industriales no podían competir con todas las ventajas y entonces sí logran que el gobierno les dé oportunidad de generar. Aparte, empiezan en el mundo a establecerse los requisitos ambientales y resulta que nuestro gas, con el que trabajan muchas plantas, pues estaba contaminado, ya sea de azufre, de nitrógeno, y aparte que vienen aspectos ambientales que hay que cumplir, como empiezan poco a poco los detalles de las contaminaciones, y entonces empiezan algunos protocolos, algunas leyes que poco a poco presionan a los gobiernos a ir cambiando sus estrategias de generación o producción de energía. Entonces, se desea tener una empresa productiva del Estado y competidora en generación. Y aquí viene un concepto diferente, empresa productiva. Y antes era una empresa nada más de la parte de organización del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Ahora quiero que compitas, que haya competencia. Y entonces, es esto todos los aspectos que también está en juego en esta reforma, que para muchos es bueno que haya competencia entre empresas y bueno, parece que en esta reforma no se ve muy claro qué tipo de competencia pudiera haber, sino nada más comprarle electricidad a los privados y tener el control completo
el Estado. Se crea la Comisión Reguladora de Energía para evitar especulación en el nuevo mercado. Y aquí también hacemos una aclaración. En el Tecnológico de Morelia, en 1992, se escribió el primer artículo en español, y donde se propone la creación de la Comisión Reguladora de Energía, pero con un motivo bien claro: evitar especulación y además impulsar a los privados a que reinvirtieran parte de sus ganancias en beneficios sociales. Y eso, mientras que en otros países sí se ve a través de las comercializadoras, aquí no está muy claro cómo ayudan o si nada más ganan y ganan y ganan dinero. ¿Sí? Ese es un punto también importante. Entonces, se fomenta la creación de productores independientes de energía, permisos de autoabastecimiento y mayor inversión en renovables y subsidios en porteo. Ahorita vamos a ver, mayor inversión en renovables. O la apuesta es por las renovables para cumplir con aspectos ambientales, para evitar el uso de gas, y entonces se ve pues, muy interesante y muy viable esta oportunidad. Además, tenemos la cercanía del Tratado de Libre Comercio. Bien, para aquellos que ven dónde nos estamos moviendo, estamos aquí con un sistema eléctrico se compone de centrales de generación, ¿verdad? Transformadores, elevadores, una red de transmisión, ¿verdad? Normalmente de 400, 230, 115 mil voltios. Hay clientes en transmisión. Después llegamos a una subestación de distribución que ya más o menos están alrededor de las ciudades grandes, y de ahí se baja a tensión de 13,800, media tensión, 23, 34, 5. También hay clientes en estos niveles, y hasta llegar al circuito secundario, donde nosotros estamos, normalmente los clientes chiquitos, y así. Entonces, y el sistema eléctrico nacional, ese que estábamos comentando que era antes en sus inicios fue muy puntual, pues ahora es toda una realidad donde tenemos casi buena parte del sistema está interconectado a través de muchos años, de muchos esfuerzos, eso sí, de los ingenieros de Comisión Federal de Electricidad, y vemos que está prácticamente interconectado todo el país, a excepción de las penínsulas, de la península Baja California Sur, y la parte media, ya que son sistemas aislados, y todas estas partes ya están, esta parte del norte de Baja California está conectado con Estados Unidos, y es lo que se decía de que se importaba o se exportaba energía eléctrica. Igual acá se tiene una parte con Guatemala, un sistema centroamericano, y entonces, digamos, ya está, como se puede observar, casi todo el país está electrificado, ¿no? Eso ha sido obra de los ingenieros de Comisión Federal de Electricidad, y ha costado también mucho trabajo. En la reforma del 2013 viene otra reforma, van a haber muchas reformas por todos lados, y en la reforma del 2013 con Enrique Peña Nieto, entonces ahora sí ya se define todavía aún más la parte de distribución, y se dice, aparte de privatización, y se dice redes de transmisión y distribución, generación nuclear y monopolio, son monopolios a cargo del Estado. Es decir, yo tengo la red de transmisión y la red de distribución y voy a cobrar por usarla, ¿sí? La generación nuclear nadie la quiere tomar, ese es un hecho entre los privados, ¿no? Sin embargo, hay países como Francia, países europeos, donde tienen varias plantas nucleares, en los mismos Estados Unidos, y pues no tienen mayor problema. Nosotros tenemos una sola. Generación, entonces, y comercialización se abren a privados y en competencia. Y esto permite que un cliente, pueda solicitar que le venda una compañía tal, o que le comercialice una compañía tal, ¿sí? Es decir, el mercado se abre, y se abre por completo la competencia. Entonces, CFE se modifica de un esquema vertical a uno horizontal o distribuido. Y aquí se dice que en un sentido CFE pierde fuerza, ¿sí? Aparte, hay incentivos a la participación de los privados.
¿sí? Los costos de las plantas de comisión son muy altos y no recuperan tanto dinero por los altos costos de producción. Muchos de ellos son con combustóleo, que es un combustible muy contaminante, ¿sí? Pero también pues es de los más baratos. Y en cambio, y se compara que, por ejemplo, a veces los costos de generación eran o son 4 veces más caros que las renovables. Entonces, pues ahí, obviamente que hablar de renovables pues, tenían todas las ventajas, ¿no? Más baratas, no dependen de gas, no dependen de combustóleo, es decir, son naturales, van con el ambiente y alguien las llamó limpias, ¿sí? Y ahora vamos a ver que ese concepto de limpias también es otro detalle que se comenta en la reforma eléctrica que presentan el gobierno en estos momentos, que es una planta limpia. Las plantas hidroeléctricas dependen de la cantidad de agua, pero están sujetas a condiciones ambientales y poblacionales. Ya vimos el caso de Tabasco, como estuvo, entonces han dicho que jamás va a volver a pasar eso. Las plantas de ciclo combinado usan combustóleo y gas, pero ahorita se están reconvirtiendo varias que son propiedad de Comisión Federal. Pero aquí hablamos de una red de gas que desgraciadamente ha sido usada de muchas formas que no siempre han sido del agrado del gobierno mexicano, porque se trajo gas de Tamaulipas o de Texas vía Tamaulipas y se hace un gasoductos, pero dice que no terminaban en centrales, sino nada más se hizo la red de gas por hacer tendidos y aparte carísimas. Entonces, eso fue ¿cómo se llama? De dominio público, que hubo mucho conflicto con esto. Pero no nada más es la tubería, también somos dependientes del gas en muchos sentidos, el gas que viene de los Estados Unidos, porque tiene muy bajo contenido de nitrógeno, de azufre, de otro tipo de elementos que no dañan tanto las tuberías y los sistemas de vapor. Entonces, pues ahí tenemos otro detalle. Nuestro gas, desgraciadamente, no lo hemos podido subir de calidad. Aquí también dice el despacho económico se hace con base en las plantas de menor costo o tenía un detalle aquí de mayor precio. Pero vamos a ver que aquí se empieza a despachar de una forma en donde de acuerdo a la propuesta, las plantas de Comisión Federal se están usando no en las mejores condiciones y en cambio se favorece mucho a las privadas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y así, en 2018, los generadores eléctricos privados, sumando todos los aspectos que están, alcanzan hasta el 63% de la producción de electricidad. Ahorita es mucho menor, anda 58 o 57%. Y entonces esa es otra condición, ¿verdad? Que ya vemos que de la reforma del 2013 a 2018 ya tenemos problemas también de otro tipo, ¿sí? Y entonces aquí tampoco eso le ha gustado porque nosotros como usuarios como dueños de una red o que empezamos un negocio, pues no nos gusta que nos lo estén quitando, ¿verdad? Poco a poquito, poco a poquito. Entonces, ese es otro cuestionamiento que se hacen en la propuesta. Pero vamos a ver también, pues, como ya se ha visto, qué le pasa a Comisión Federal que no avanza al ritmo de los privados. Es una pregunta también ¿cómo se llama? De mucho fondo. Después se han propuesto también hasta líneas de corriente directa concesionadas a la red de transmisión. Esto ya se canceló. Ahorita no hay de momento este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque un país necesita tener mucho cuidado con su red de transmisión. La red de transmisión es la parte vertebral, la columna vertebral de un sistema eléctrico. Y si no tengo control sobre él, y aparte no tengo mucho control sobre la generación, o en un momento dado alguno hace un desperfecto, pues entonces aquí viene otra pregunta que se están haciendo. Cuando ocurre una falla,
quién va a ser el responsable cuando tengo una diversidad de actores en un sistema eléctrico. ¿Sí? Además, en esa reforma del 2013 se separa de Comisión Federal al Centro Nacional de Control de la Energía. En 2014 está formado por el Sistema Nacional, las áreas, las subáreas, y, y ellos lo que hacen es también que la Comisión Federal la dividen en otros, en esquemas de tipo para competir, y entonces hablan de 9, lo que eran las 9 unidades de las nuevas gerencias de distribución, pues ahora van a ser, ¿cómo se llama? Fuente de negocios, empresas de negocios, y aparte se crean CFE Telecomunicaciones, CFE Energía, CFE Internacional, es decir, subsidiarias. Entonces, la Comisión Federal está prácticamente desmembrada, ¿sí? Entonces, aquí ahorita lo que dicen los actuales es de que eso no está correcto y quieren regresar a la Comisión Federal como estaba antes, ¿sí? ¿Cómo está el mercado eléctrico mexicano después de todo esto? Bueno, sabemos que tenemos el área de generación, donde tenemos que aquí pueden entrar solares, eólicos, de ciclo combinado, hidráulicas, es decir, cada una nuclear, cada uno tiene un costo de generación. Por lo tanto, a la hora de ofertar sus precios, pues obviamente van a venir con precios diferentes, ¿sí? Entonces se supone que aquí en el operador del sistema, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, ¿verdad? Se reciben las ofertas y aparte se hace entonces una asignación de unidades. Y esa asignación de unidades es decir, a quién van a despachar primero para soportar una demanda eléctrica. Y este es otro punto muy peleado por la nueva reforma, donde dicen que no están de acuerdo cómo se hacía este despacho, porque beneficia a las plantas privadas. Ahorita vamos a ver en qué concepto. Es aquí en el SENACE, mis respetos para todos los que trabajan en estas áreas, tienen que hacer un despacho económico, tienen que hacer flujos óptimos, tienen que trabajar en un mercado de un día en adelanto y están preparando un mercado en tiempo real. Es decir, aquí se hacen transacciones a corto plazo, ¿verdad? O también contratos a largo plazo. Entonces, ya la comercialización, ¿verdad? Se considera, como ya muchos de ustedes saben, suministro básico a unos usuarios dependiendo de su consumo en kilowatt o megawatt, y suministrador de servicios calificados, que son prácticamente los grandes clientes. Nosotros los usuarios residenciales entramos aquí. Pero ahora ya tenemos que considerar que en nuestras tarifas van a entrar todos los derechos de generación, todos los derechos de transmisión, todo distribución, todo lo que es el SENACE, todo lo que es la comercialización, y vemos que el mercado en realidad es una fuente muy grande donde se pueden hacer negocios. Y entonces lo que hay que evitar aquí son obviamente especulaciones. Lo que hay que evitar es hacer que compitan realmente los que tengan los precios más baratos. Es decir, debe haber orden, y para eso también entró en servicio otra serie de detalles. Ahora el SENACE en esa reforma se considera un órgano descentralizado, igual que SENAGAS, ¿sí? Y entonces, y empresas productivas son con la Comisión Federal, lo que quedó, y sus subsidiarias. Pero aparte tenemos una Comisión Reguladora de Energía que ahora es autónoma, en estos momentos es autónoma. Y aquí viene otro detalle de la propuesta, que así como quieren que el SENACE regrese a Comisión Federal, ahora también la Comisión Reguladora deberá estar dentro de Comisión Federal de Electricidad o dentro de la CENER, o desaparecer de aquí. Ya no sabemos en realidad qué quieran, ¿no? Pero quiere decir que
cambios. ¿Por qué? Porque han considerado que el mercado es muy especulativo, pero vamos a ver algunas cosas unas cosas que son muy claras y otras que no son tan claras. Aquí, otro detalle que es conflicto son los mercados de certificados de energía limpia. ¿Sí? Esto si yo quería poner una planta de eólica o solar o cualquier tipo de energía considerada limpia, entonces se consideró que se les había que dar un subsidio, un premio para que se animaran a seguir generando, ¿sí? Y pagar además sus deudas. Pero el detalle está en que la Comisión Federal alega que esto de aquí también se debe aplicar a la energía hidroeléctrica y a la energía nuclear, porque ellos también las consideran limpias, ¿sí? Y en cambio, allá andan diciendo hasta cosas como las que las eólicas y las solares no son tan limpias, porque cuando vengan cómo tirar los desechos dentro de 20, 30 años, pues que va a ser un contaminadero. O sea, como ven ahorita, se vale de todos los actores privados y del gobierno, se valen pues de todos los argumentos posibles para defender sus posiciones. Esta de aquí, pues en México solo en México habíamos escuchado que la nuclear era limpia y las hidroeléctricas, bueno, esas sí están discutibles, cómo no, si no generan contaminación desde un punto de vista. Entonces, por eso es otro conflicto de interés, ¿sí? Y así vamos viendo que varios detallitos. En la asignación de unidades vale la pena recordar un detalle. Esta es una curva de demanda horaria, ¿sí? De más o menos 24 horas, y aquí la parte donde la demanda es mínima va subiendo y tiene su punto alto aquí más o menos 19, 20 horas y decrece, ¿no? Pero se ve que esa asignación de unidades puede ser hecha de acuerdo a las necesidades de cada país, perdón, de la infraestructura de cada país. Por ejemplo, aquí el viento está de base, y para que una asignación o para que se despachen energía de viento aquí, es porque realmente este es un país que cuenta con mucha energía de viento, ¿sí? Tal forma que puede asegurar una base, ¿sí? Aunque después haya piquitos, y después ya pueden entrar otro tipo de plantas. Al final, las más caras, como siempre, son las de gas y las de carbón, porque son muy difíciles de parar. Entonces esas siempre andan por acá, y además con costos altos. Entonces lo menos que se pueda generar con esas está mejor. Y aquí están térmicas, hidráulicas, nucleares, etcétera. Pero cada país va a manejar su despacho de acuerdo a lo que tiene. Aquí vemos un ejemplo de que cuando un sistema estamos generando, esto es de México, estamos generando la mayor parte con generación térmica e hidráulica, ¿sí? Aquí está, es todo lo azul. Entonces, sin embargo, se tiene aquí en ciertas horas generación eólica y generación fotovoltaica, ¿sí? A estos pedacitos de aquí, en algunos países le llaman curvas Pato, porque tienen unas rampas muy elevadas donde se tiene que tener capacidad para soportar la demanda, ¿verdad? Con generación que actúe rápidamente, ya sea en desconexión o en conexión, o sea, en salidas y entradas. Y por lo tanto, vemos que en México, pues no es tan fuerte todavía la penetración de fotovoltaica o de eólica, ¿sí? Dice, los sistemas deben ser adaptables, se puede incrementar la energía renovable si se cuenta con la infraestructura necesaria. ¿Qué significa? Que nosotros no deberíamos tener tanto problema en considerar este tipo de energía, ¿sí?
simplemente si se hacen las cosas bien y se cuenta con la infraestructura y con la planeación adecuada. Entonces, en este caso, es un día de demanda media de invierno, y se tiene una demanda media, más o menos como eso de las 2, 3 de la tarde, ¿sí? Y por lo tanto, esta curva Pato no es tan pronunciada, ¿sí? Sin embargo, como podemos ver acá, en una empresa, en una empresa de Alemania, en Alemania, vemos cómo más o menos se comporta la demanda, cómo se comportaba la demanda en 2012, la oferta de generación, ¿sí? Y aquí vemos cuáles entraban, si las de carbón y gas, la nuclear, cómo son las bases sostenidas, miren aquí, cada quien, por eso les digo, cada quien lo hace como puede. Y veamos acá las solares y el viento, ¿sí? O sea que a pesar de que hay estos aumentos de generación, ellos pueden sin ningún problema trabajar con ellos, ¿sí? Y ahora, en 2020, donde ya subió, ya se incrementó el uso de las renovables considerablemente, entonces vemos que siguen sin tener problemas en su operación, ¿sí? Simplemente tienen su infraestructura adecuada. O sea que tampoco es Comisión Federal, debería de apostar también, y creo que es lo que va a pasar, que a mejorar sus campos eólicos y solares, ¿sí? Simple y sencillamente, pero son sistemas bien construidos, bien fuertes eléctricamente. La malla la red europea está muy mallada, eso eléctricamente significa muy fuerte, pero una de sus debilidades es que depende mucho también del gas de Rusia. Y entonces aquí vemos también que para atacar o analizar este tipo de problemas, pues tenemos que analizar también las condiciones geopolíticas, ¿sí? Que significa, si México depende mucho del gas de Estados Unidos y el combustóleo es muy malo, pues ¿qué puedo hacer yo? Entonces, vamos a hacer algún tipo de modelo donde podamos resolver problemas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues Alemania está muy bien. España sería un caso donde les ha fallado muchísimo, de momento, sus planes, porque eh, mm, vemos que las comercializadoras, por los altos precios de la electricidad, producto de la alza del gas, pues ha ahorcado a varias comercializadoras en España, ¿sí? Y ya no hallan la puerta, tienen una electricidad muy cara, pero ellos, como siguen invirtiendo ¿por qué? Otra vez por el gas de Rusia, y entonces ellos piensan que en 4 o 5 años van a bajar sus precios considerablemente porque van a seguir invirtiendo en renovables. O sea, como ven, son condiciones que no se puede uno definir tan fácilmente qué es lo mejor para un país. Entonces hay que echarle ganas en todos los sentidos. Veamos el pronóstico de la demanda, ¿sí? Más o menos que se tiene, estamos aquí en 2021 y vemos que se tiene digamos, una pendiente más o menos elevada, de tal forma que se va a necesitar pues tener soporte de generación. Entonces, por eso antes se decía, vamos a meter 23,000 o 25,000 megawatts de energía renovable. Ahora, pues, no se sabe claramente qué va a suceder ahí. Y en cambio, sí vemos, pues, obviamente, que las empresas mundiales que se dedican a vender eólicas, por ejemplo, Iberdrola, dice, ya empiezan nos dicen a nosotros, se van a ocupar 100,000 millones de dólares porque en 15 años México tendrá que doblar su producción eléctrica, ¿sí? Entonces, y obviamente lo apoyan la Confederación, aquí los varios industriales, etcétera,
y dice, vámonos por el lado de los combustibles y la expansión de los coches, la expansión de los coches eléctricos y las ciudades inteligentes. Esto se oye, sí, muy modernista, lo hemos estudiado, pero pues no son las necesidades completas de un país como México. Entonces ahí volvemos otra vez a qué es lo que queremos, qué tipo de progreso queremos y cómo le vamos a hacer. Entonces nos dedicamos a comprarle a una empresa extranjera todo lo que nos quiera vender o hacemos algo acá nosotros para poder balancear, ¿sí? Entonces yo creo que estamos viendo que se necesitan tanto el uno como el otro, pero con un, como dicen, con un respeto mutuo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países tienen empresas públicas de electricidad? Francia, Suecia, partes estatales de Estados Unidos. Es increíble que en Estados Unidos haya empresas estatales, sí, en Tennessee, Japón, Italia. Tal vez una de las que más sea mejor hablar es de Francia, porque es una empresa del Estado que es productiva y está tratando de vender sus productos en el extranjero. Entonces es una cosa que Comisión también puede aspirar a realizar, ¿sí? Independientemente de todo, tiene que también ser productiva. O sea, si ser del Estado significa no avanzar en productividad y competencia, pues vamos a tener muchos problemas. Ahí hay ejemplos. Y en cambio, países con grandes problemas por mantener su estatus privado en estos momentos, pues otra vez, España, Argentina y Chile. ¿Sí? Chile empezó prácticamente aquí en América con el modelo de Gran Bretaña y bueno, eso son problemas. Y en cambio, países con mercados privados eléctricos estables, bueno, pues Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, obviamente hay más, pero estos son los que estaban ahí rápido a la mano, ¿no? Entonces, ¿en dónde es donde empieza a haber problemas? Precisamente en donde quiero mantener un poder de tipo político, tal vez, en lugar de tener una estrategia económica para salir adelante. Ahí hay que hacer bien un balance de qué es lo mejor para nuestro país. Otro detalle que se tiene que ver para esto de la propuesta, el SENACE recibe ofertas y compras de venta, ya vimos, de los generadores, ¿no? Además, se cobran lo que se llama servicios conexos, que son aquellos generadores que están nada más rodando, que no están produciendo. Pero si yo soy privado y digo, ¿sabes qué? Si yo estoy rodando, ¿quién me va a pagar? Y yo ya hice una inversión. Entonces, en toda esta parte que ha pasado, varios incentivos, como te pago la electricidad, aunque no generes, ¿sí? O lo otro, te vamos a cobrar al precio más caro del mercado que se dio, así haya habido ofertas más baratas. Todo eso debía estar completamente regulado, ¿sí? Entonces, ya una vez que se hace, pues, todo el análisis de precios de los generadores, ya el SENACE y la Comisión Reguladora de Energía, digamos, determinan a qué precios de electricidad va a haber en cada punto o zona de carga establecidos en la República Mexicana. Y entonces aquí, los que estemos conectados en Morelia, vamos a tener el costo del kilowatt a una cantidad dada, los que estén en Monterrey a otra cantidad, los que estén acá en Tijuana a otra cantidad. Y es decir, aquí tenemos ahorita diferentes precios de la electricidad y que oscilan dependiendo de las ofertas y las demandas, ¿sí? Entonces, si nos cierran el gas acá o nos hacen estragos con el gas, pues otra vez precios de electricidad se van para arriba y entonces vemos que son inconvenientes a veces del mercado. Pero si todo está estructurado, pues no debería haber tanto problema. Y aparte, también dicen que otro de los detalles que afecta mucho son los proyectos que se hacen en comisión o en cualquier empresa privada. Cuando dependen de una sola persona, es muy complicado,
muchos de los proyectos estratégicos que se han hecho en México no deberían ¿cómo se llama?, depender de una sola persona, sino de un comité. ¿Sí? Porque eso se presta a muchas cosas y a veces nos andamos arrepintiendo de cosas que se hicieron y que afectaron con mucho dinero pues el crecimiento del país. Aquí vemos en esta cómo ha afectado desde entonces, pues cómo ha ido creciendo. Esta es la oferta paraestatal en los 80s, 90 en porcentajes nada más, el porcentaje de crecimiento. Vemos 5.6 y los permisionarios 2.9. Ahora, en 2005 estaba en 2.4, se redujo por completo crecimiento, mientras que los permisionarios empezaron a crecer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que poco a poco se fue incrementando el número de participantes privados. ¿Sí? Aquí tenemos un crecimiento de la demanda y México, ¿dónde está? Las previsiones de la demanda. Arriba de nosotros todavía Chile, Venezuela, Argentina, Brasil y bueno, México, como se observa, tiene altibajos producto de todos estos detalles que estamos comentando. ¿Sí? Entonces, con respecto al potencial de las energías renovables, los estudios demuestran que en efecto que México es un gran país para conectar sistemas eólicos. ¿Sí? Es toda esta parte, ¿verdad? Aquí en este caso, se hace propaganda al estado de Jalisco, fue una grafiquita, pero dice, con un promedio de relación solar diaria de 5.6 kilowatts por metro cuadrado, Jalisco se coloca entre los lugares con mayor captación solar del mundo. Bueno, entonces estudios. Pero dice, la radiación solar recibida por el 2.24 del territorio de Jalisco podría generar energía para el consumo eléctrico de todo México. Bueno, pues entonces sí tenemos un gran potencial solar y entonces pues ese se tiene que impulsar, ¿no? Independientemente de otros detalles, ya sea que lo impulse Comisión Federal, lo impulsen los privados, pero pues aquí es una no dependencia del gas, ¿verdad? Ni del carbón, que es altamente contaminante. Y bueno, pues entonces hay otros esquemas que se llaman subastas, ¿verdad? Donde se establecen contratos a muy largo plazo, donde se compra potencia y se tienen que mantener los precios. Esos también se van a eliminar porque, bueno, en la propuesta dice, este tipo de comercios no nos gustan porque obliga a la Comisión Federal a comprarles a los privados y aparte ayudarles con incentivos. Entonces, ellos dicen pues de que por todos lados pierden. ¿Sí? Entonces, vamos a obviar por ejemplo, aquí dice, un ejemplo dice, el consumo de electricidad promedio anual en un hogar de Jalisco con tarifa DAC fue 5,675 kilowatt hora. Y dice, si no tengo panel solar, entonces, dice, al año deberíamos de pagar 23,000 pesos. Pero si hago el panel solar, solo pagaré 12,600 y 4,700 a partir del segundo año. Esto es un detalle en el sentido que sí es, ¿cómo se llama?, benéfico tratar con la energía solar y que además ahorita están muchos de los contratos en distribución de pequeños usuarios, pues ya tienen sus paneles solares, tienen ¿cómo se llama?, su medidor bidireccional y pueden vender o recibir energía de Comisión Federal de Electricidad. Y esos creo que sí se van a mantener y eso pues se ve un beneficio también para que tengan estas posibilidades, ¿no? O sea, no, ¿cómo se llama? No son definitivamente malas ni la energía eólica ni la energía solar, ¿no? Entonces, es cuestión de enfoques nada más. Aquí está cómo estábamos en por qué sale el detalle de que Comisión Federal debe de generar 54% y 46% los privados, porque si ustedes suman todos los conceptos de privados,
pues se van sumando y llegan a esas cantidades donde en cualquier país que no quiere perder su control del mercado eléctrico, no los dejan pasar del 50%. Y eso es obvio, ¿no? Eso es control. Entonces, aquí también estamos viendo que el ciclo combinado es todavía una fuente de generación muy importante, y entonces vemos los porcentajes de fotovoltaica, las hidroeléctricas. Entonces, por lo tanto, aquí todavía tenemos posibilidades de desarrollar y trabajar y perfeccionar estos materiales con los que funcionan los ciclos combinados. Impulsar, desde luego, conmigo sí, impulsar fotovoltaicas, las eólicas, y las hidroeléctricas, pues ya prácticamente se nos está, digamos, agotando el recurso. Por lo tanto, lo que se hizo fue repotenciarlas, lo que se hizo es buscar otras estrategias, pero ahí están, son muy buenas porque pueden servir como base, como lo vamos a ver en la propuesta que se hace para el despacho esta vez. Aquí está lo que les comentábamos. Ahora se cobra en su recibo el suministro, la distribución, la transmisión, el tener un SENACE, tener servicios conexos del mercado eléctrico mayorista, y entonces todos estos entran en las tarifas que nosotros tenemos. Pero este es un recibo, vamos a poner, de servicio de suministro básico, el que nos lleva a las casas. Ya tiene todos estos conceptos. Pero si se fijan también, ahí dice apoyo gubernamental. Bueno, al menos en el que nos llega a nosotros dice el 55% de subsidio, 45% de subsidio. Entonces, pues, entonces no se está cobrando como debe de ser. ¿Y qué va a pasar después? Porque si después no hay dinero para hacer todos estos cambios y algo no funciona bien, pues evidentemente que estas tarifas pueden aumentar de dinero. Si ya no están subsidiadas, pues ahora con más razón. Entonces, allí es otro punto también en el que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que dice lo que se está planteando poco a poco? Dice, evitar la corrupción, el autoconsumo ficticio, ¿sí? Los proyectos estratégicos dependientes de una sola persona. Por ejemplo, los modelos de Inglaterra, de USA, Chile y España sirven de ejemplo al de México, pero al final es una mezcolanza de ellos. Entonces, es necesario adecuar un modelo de mercado que se adapte a las necesidades de todos los participantes. Y yo creo que eso es lo que se quiere aparentemente, tener un nuevo modelo de mercado que vamos a ver cómo lo proponen, que cumpla con las condiciones que quieren. También la compra de centrales de ciclo combinado con gas mexicano alto en impurezas, crisis de gas, compra de gas abusa, urgente la modernización y crecimiento de la red de gas. Más dinero. Adecuar los costos por uso de la red de transmisión a su valor real también es otro de los puntos más importantes, porque se ha visto sobre todo que en autoconsumo no se estaba cobrando por el derecho de la red de transmisión. O se estaba poniendo cantidades muy bajas. ¿Sí? Tener cuidado con el plan energético de México, que no esté forzado por entidades extranjeras. Bueno, eso ha sido el problema de México siempre, ¿no? Hace muchos años participamos en una reunión donde había un representante del Banco Mundial, y hace unos 25 años, yo creo, y quitado de la pena, dijo, dedíquense a industrializar su campo, dedíquense al turismo, dedíquense a ser manufactureros, y nosotros hacemos ya todo lo demás, entre ellos ciencias y tecnologías. Ya no se preocupen de ciencia ni tecnología. Entonces, obviamente estaba en aquel entonces el doctor Yacamán presente, y ahorita salió muy enojado, el de CONACYT, por ese plan. Entonces, pero nosotros vemos al tiempo qué está pasando, y en efecto somos un país manufacturero. En efecto, nuestro campo es de lo mejor que tenemos por el tecnificado, productos agrícolas y turismo. Entonces, pues, pues por ahí andan, ¿verdad? Ojalá que haya
digamos, una política de Estado en ciencia y tecnología y nos digan, ¿saben qué? Vámonos por este lado y ojalá que lo hicieran algún día, bien claras las cosas, las reglas, y seríamos otro tipo de país. Dos, cuidar al máximo la especulación. Sí, sí se presta a especular. Donde hay mucho dinero, sí se presta a la especulación. Y que sus objetivos sean eficiencia, confiabilidad, suministro limpio, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué propone aquí? Cancelar los contratos de subastas, regular los contratos con... regular... espérenme tantito. Un tantito. Sí, aquí está, pero es que aquí se me confunde con esta cosita de aquí. Otro de los, perdón, estamos todavía en lo que se está viendo en discusión. 20% de las renovables en estos momentos causan problemas de operación por las condiciones de la red eléctrica. Todavía está en el recuerdo el último apagón, ¿sí? Que es donde se dispara unos generadores de una empresa o empieza el problema. Y aquí viene una gran pregunta. Cuando ocurre un problema de operación en un mercado muy diversificado, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que va a dar el nombre o la cara para resolver una condición? ¿Sí? Entonces viene también, ya no es de interés, dice, vamos a cancelar los contratos de subastas, vamos a regular los contratos con los productores independientes, así que vamos a eliminar el autoabasto por corrupto, ya. Pero solamente en estos hechos que estoy poniendo, también es de interés, dice, solo opera el 55% de la capacidad instalada de 191 plantas de generación. Entonces, solo opera el 55% de la capacidad de 191 plantas de generación. Por no operar el 45% de las plantas de CFE por diferentes problemas, como son hasta mantenimientos, como son simplemente no están en operación, no hay combustible, lo que ustedes gusten. Dice 215 mil millones de pesos fueron a parar a empresas privadas. Y aquí los nombran, Iberdrola, Naturgy Energy, y CFE prácticamente les ha dejado el mercado nacional. Otro problema, se tienen registrados 239 centrales de autoabasto, debería haber 239 consumidores, pero hay 77,000. Entonces, este es otro de los detalles que están detectados dentro de la propuesta del nuevo gobierno, del gobierno actual, y entonces todas estas empresas se dice que no están pagando transmisión de energía. Entonces les está yendo muy bien, ¿sí? Pero producen inestabilidad y pérdida de confiabilidad en la red. Y lo que les decía de los certificados de energías limpias, la Comisión Federal pagó 6,000 millones de pesos por certificados de energías limpias a 335 centrales privadas. O sea, aparte de lo que se les paga por generar, se les dan estos incentivos. ¿Sí? Y entonces, por todos esos hechos, pues viene ahora sí ya la reforma, la propuesta de reforma. Dice, pretende hacer de la CFE una empresa productiva del Estado, 100% pública, 100% mexicana, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable del sistema eléctrico nacional. Pretende eliminar la corrupción del sector energético, modifica la forma de hacer el despacho económico, se propone cambiar el orden del despacho a planta nuclear, se propone cambiar el orden de despacho que ahorita es planta nuclear, solar, eólica, ven, geotérmica, gas, hidros, térmicas y carbón, y aquí vemos el problemota. La planta nuclear como base, pero las solares y eólicas que son intermitentes entran en esta parte cuando digamos en otros países están hasta la parte derecha. Entonces, esta propuesta dice modifica y cámbialos por acá. Déjalos en las puntas de satisfacción de demanda. Entonces, la producción de energía privada será limitada al 46% y se cancelan los permisos de generación. Se reestructura la comisión quedando una sola empresa, ya no va a estar dividida, manteniendo 4 subsidiarias, estas que están aquí.
se eliminan los certificados de energía limpia, ya no va a haber, ya no debe haber incentivos o denle incentivos a la energía hidráulica y a la energía nuclear. Desaparece la comisión reguladora o se transfiere a la CENER, ¿sí? Dicen como justificación que la demanda proyectada nacional, es decir, mientras es de 52.500 megawatts, la comisión reguladora ha dado permisos por 134.372 megawatts. Nada más que en este punto, que también viene en la propuesta de reforma, este es también un poquito discutible, porque estos permisos no significan que ya voy a generar, sino tengo que pasar por el SENACE para ver el esquema de conexión y hasta entonces me autorizan o no a entrar al mercado. Entonces, bueno, es cuestión de que nos lo expliquen bien, porque no es así como dicen, ¿no? E incorpora el SENACE, obviamente, a la Comisión Federal. Aparte, van a bajar las tarifas de gas y electricidad a través de un nuevo despacho económico, como lo habíamos comentado. Van a mover quién despacha primero. Aumentar las centrales de energías limpias y eliminar gradualmente las contaminantes. ¿Sí? Dice, la solar y las eólicas no son tan limpias. Bueno, esos son los comentarios. Y poco se habla del combustorio también, que también es muy contaminante y están varias plantas en proceso de reconversión. Aumentar la confiabilidad de la red de transmisión, interconectándola más, ¿verdad? Para cubrir todo el territorio nacional. Eliminar las pérdidas técnicas de los circuitos de distribución. Eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. Los particulares podrán instalar nuevas plantas sin incluirlas en la planeación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto no se entiende mucho, ¿sí? A ver si alguien ahí del público le entiende a este punto. Los particulares están incluidos en la generación y comercialización de energía. Ok, seguimos con que los particulares que le van a vender a Comisión Federal de alguna forma están en generación y comercialización. El mercado establecerá precios spot para la compraventa de energía. Y lo más importante, la electricidad se considera derecho humano y seguridad nacional. Y al ser seguridad nacional, pues entonces eso cambia mucho también el concepto. ¿Sí? Como ven, a ver aquí qué pasa. Como ven, esto es lo que yo traía escrito. Es muy difícil compactar en un poquito tiempo, pero al menos, digamos, traté de poner lo que hemos visto por el lado de los privados y cómo se han ido alternando privados con públicos. Y bueno, obviamente que todos quisiéramos una comisión federal, un Pemex fuertes, ¿sí? Y lo pueden ser si encuentran una forma también de apoyarse, desde mi punto de vista, ya es muy personal eso, si se apoyan en los privados, pero con digamos, con un plan o con un modelo de mercado que vea las necesidades primero del país. Es decir, que el gobierno, desde mi punto de vista, sí debe ser el rector de la energía, pero con las reglas del juego bien claras. Y de la otra forma, bueno, puede tener todo lo que él quiera, puede deshacer todo lo que es su propuesta, pero sin duda va a necesitar muchísimo dinero para poder hacer ese plan, que significa que en un momento dado van a tener que subvencionar tal vez tarifas o no sé, tener que comprar, invertir en eólicas, en solares, es decir, por los dos lados que se le vea es un reto muy grande, pero estoy de acuerdo en que digamos, el Estado pues debe tener control de su sistema eléctrico y de alguna forma tienen que encontrar la forma. Eso Muchas es todo por mi gracias. parte.
Muchas gracias, profesor. Pasaremos a la sesión de preguntas. Tenemos muy poco tiempo. Doctor Adrián, ¿quiere hacer alguna pregunta? Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Nada más preguntar rápidamente. En el caso de España, estaba leyendo que se toma como base el precio de la energía generada con el gas y es por eso que ha estado llevándose tanto el costo de la energía en España. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene tener energías limpias si el precio que se toma de base es el del gas? Sí, claro, ese es un problema total, pero ahorita lo que han anunciado los españoles, te comento, es de que van a impulsar el desarrollo de de la energía renovable y ellos estiman que en 3 años resuelven este problema, ya no van a depender tanto del gas. Ahorita de ellos mismos dicen, pues nos estamos aguantando porque no nos queda otra. Pero sí es cierto, es que en todo sistema eléctrico debo tener soporte y es como están muy mallados, el problema de los sistemas eólicos o solares, lo que mucho se habla es que no tienen para soporte de inercia en un momento dado cuando ocurre una oscilación producto de una salida de carga muy grande, ¿sí? Entonces, y para eso es bueno que tengan sistemas mallados, pero si las otras plantas se alimentan de gas, pues me van a cobrar con ganas la energía que me manden. ¿Sí? Entonces, sí, es muy complicado. ¿Otra pregunta? Sí. Doctor Adrián, si no, para No, continuar. gracias. Muchas gracias. El ingeniero Isaías Castro pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos o benéficos de dividir a la CFE en subsidiarias, tanto distribución, transmisión y generación, e internamente el proceso de generación? Bueno, siempre se habló de que era la competencia, ¿sí? O sea, si cada subsidiaria, si cada organismo que se estaba dividido pudiera trabajar como empresa, que era la idea del 2013, y entonces cada una saliera por sí mismo, pues tendríamos una comisión federal fuerte, pero no fue tanto así, salvo que, y la prueba está que nada más quieren dejar 3 o 2 subsidiarias, porque es así, pues están ganando buen dinero, pero digamos que el problema que tenemos es cuando tenemos un gran mercado lleno de muchas partes competitivas, está muy difícil que lo atienda un solo jefe. También es muy cierto. Sí, ahorita es tan tecnificado y tan, digamos, hablamos del sistema eléctrico, pero asociado va a una red de gas, asociado va a una red de telecomunicación, es decir, asociado va una red de transporte, ¿sí? De insumos. Entonces, se llaman redes interdependientes. Entonces, no es ya tan fácil, por eso en varios países dicen, ¿saben qué? Yo a estos, mejor si son privados, estas sí son privadas, pero estas no son privadas. ¿Sí? Cada vez es más complejo atenderlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. A mí me gustaría saber en función de esto, de por qué entonces yo vi la página de internet de Iberdrola y produce el 90% de su energía es de ciclo combinado. Entonces, el precio de venta es el precio más caro, por así decirlo, que ese es el que tratan. Así es, de hecho, ¿En qué nos beneficia al final de cuentas que entonces las empresas extranjeras tengan pues ciclo combinado y de todos modos siempre va a ser el precio más costoso y aunque tengan otras paneles solares o eólicas, el costo va a ser del de ciclo combinado? Eso sucede, esa es otra de las quejas que propone la reforma, que siempre el precio más alto es el que rige al final. Y entonces, ¿qué se ganan con tener generadores que ofertan con bajos precios o precios medianos? Cuando llega el más caro, a ese usan para pagarle a todos. Eso también está en la reforma para modificarlo. Bueno, pues muchas gracias por su presentación, doctor. Sí. Le damos
le agradecemos enormemente por esta presentación y en nombre del director del CICATA Querétaro le haremos llegar un reconocimiento que dice Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Francisco Ruiz Paredes por su participación en el seminario departamental de este centro, con la conferencia Comentarios a la Reforma Eléctrica 2021, firmada por el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos, director del centro. Pues muchas gracias por su presentación e invitamos a todos los miembros o integrantes de la comunidad a la conferencia del próximo martes, último de este semestre, que se llama Validación del añejamiento de tequila por medio de la resolución enantiométrica de compuestos quiriales con cromatografía multidimensional. ¿Sí? Están cordialmente invitados y muchas gracias de nuevo, doctor Héctor Ruiz Paredes. Gracias, muy amables. Saludos a todos. Muchas gracias.